8 de la mañana, 42 minutos. Saludamos a esta hora al señor embajador de Estados Unidos en Colombia, el embajador Philip Goldberg. Embajador, gracias por acompañarnos. Buenos días. Señor embajador, buenos días. Buenos días. Hay un problemita en la comunicación. Embajador, ¿me escucha? Buenos días. Vamos por favor a retomar la comunicación. Está caída la comunicación con el embajador de los Estados Unidos en el país, Philip Goldberg. Tenemos entrevista con él, el embajador, que ahora va a cambiar de embajada. Se va de Colombia muy pronto. Va a Corea del Sur, el embajador Goldberg. Y Darcy, con él hay mucho tema de qué hablar. Uy, Otoniel, pero etcétera, ya le mandé 20 preguntas, Luis Carlos. Sí, aquí estoy viendo esto, sí. TLC, Otoniel, injerencia extranjera, Visas. Visas, que eso es un Fiscal. Elecciones. Que el embajador dijo, no, esto sí yo. ¿Ah? No, pero es como un problema ahí de retorno, ¿no? Tenemos un problema de retorno. A ver, están el equipo de producción. Son muchos los temas que se puede hablar con el embajador. Bueno, y es que estamos 200 años de relaciones diplomáticas. Embajador, ¿nos escucha? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Muchas gracias, embajador, por estar con nosotros y darnos algunos minutos. Teníamos un problema de comunicación, me alegra que ya estemos en la línea. Embajador, quisiera preguntarle por un tema que se ha venido hablando mucho en los últimos días por parte de ustedes y del Departamento de Estado, digo ustedes la embajada, es la injerencia extranjera en las elecciones presidenciales. ¿De dónde es la injerencia y por qué preocupa tanto en Estados Unidos, embajador? Bueno, nos preocupa porque hemos enfrentado el mismo problema en los Estados Unidos. En 2016, en 2020, la intervención, la intromisión de Rusia en nuestras elecciones fue un gran problema, y por eso y también se han metido en las elecciones europeas también, y por eso nos preocupa también las intromisiones posibles aquí también. O sea, ¿se refiere usted, embajador, a que a ustedes les preocupa la injerencia rusa en las elecciones de Colombia? Bueno, de Rusia, de otros países son posibles también. Es un problema generalizado en elecciones democráticas en estos días. Es el problema. Y sí, nos preocupa una posible intervención rusa por blogs, por ataques cibernáuticos, por desinformación más que cualquier otra cosa. Cuando usted dice otras naciones, ¿se refiere a Cuba y Venezuela? Bueno, usted lo dijo. Sí, pero ¿usted me lo puede corroborar? ¿Rusia, Cuba y Venezuela? Bueno, ellos son los que han hecho esas intervenciones en otros lugares, y estamos en alerta, estamos ayudando a Colombia a prevenir ataques cibernáuticos, y también estamos tratando de ayudarles también en otras medidas, para tomar otras medidas para enfrentar desinformación que viene por el Internet. Habla usted de ataques cibernéticos, embajador, a los sistemas electorales, o simplemente esta injerencia sería a través de bots y a través de redes sociales y desinformación? Sí, primero, el segundo, sí, los ataques o la desinformación que viene de afuera. De la desinformación. Sí, pero tal vez, o de vez en cuando, hayan entrado, bueno, en los Estados Unidos, trataban de entrar ciertos
estados, los estados que mantienen las listas de votantes registrados. Es un intento de tratar de entrar sistemas también. Aquí no es realmente posible, Luis Carlos, porque en Colombia hay un voto por papel y hay un récord de cómo y para después reconciliar la votación. Bueno, ya que estamos hablando de elecciones, embajador, con los buenos días, quería preguntarle cómo ven ustedes el futuro proceso electoral. ¿Hay alguna preocupación, por ejemplo, de que el candidato más opcionado para llegar a la presidencia se haya manifestado en contra de la extradición de Otoniel? Por ejemplo, ¿le preocupa eso a los Estados Unidos? Bueno, volviendo al otro tema, quiero aclarar que nosotros tenemos toda la confianza que las elecciones aquí serán justas y libres, pero estamos tratando de evitar problemas con nuestros amigos aquí en Colombia. Pero en segundo lugar, no estamos involucrados en la política de esta elección. Si me pregunta qué pensamos de candidatos o políticas, no vamos a hablar de eso. Yo puedo hablar de los temas involucrados en la política exterior nuestra, pero ¿es lo que me pregunta? Como la extradición, por ejemplo, que es un tema de política internacional que es muy importante para Colombia y Estados Unidos. ¿Le preocuparía a usted que la extradición llegara a estar en problemas? Me imagino que usted no fue ajeno a todo lo que pasó con alias Otoniel. No, entiendo. Sí, no, le digo que nosotros pensamos que la extradición es una herramienta muy importante en nuestra cooperación en cuanto de la aplicación de ley. Y por eso queremos continuar con estos procesos cuando son necesitados y hay delitos cometidos en los Estados Unidos que requieren la presencia de un delincuente en los Estados Unidos. Y ha sido una herramienta aquí también que funciona. Entonces, yo no veo una razón de cambiar la política, pero yo hablo por mi gobierno y por los Estados Unidos. No puedo hablar por las políticas y de los políticos candidatos aquí. Embajador, déjeme hacerle una pregunta de la mayor claridad. Y yo le agradezco que entienda que ese es el lenguaje que la gente utiliza en la calle y que es el lenguaje que todos entendemos. Algunos podrían suponer que Estados Unidos no ve con buenos ojos la elección de Gustavo Petro, porque tiene cercanías, por lo menos ideológicas, similitudes con Venezuela, con Cuba, con regímenes que son hostiles con Estados Unidos. Los opositores de Gustavo Petro dicen, Estados Unidos no necesariamente vería con buenos ojos la llegada de Gustavo Petro. Usted es el embajador de Estados Unidos en Colombia. ¿Qué le responde a esa gente que tiene ese interrogante y si es válido hacerse ese interrogante o no? Abiertamente, la pregunta. Lo que puedo decir es lo siguiente. Yo soy diplomático. Yo no voto, no soy colombiano. Una decisión democrática le queda al pueblo colombiano para decidir quién será su próximo presidente. Es la posición de los Estados Unidos también. Sin embargo, yo puedo hablar solamente sobre los temas, las políticas
los valores que compartimos. Es lo importante, la democracia, la cooperación en la aplicación de ley, la libertad de prensa que estamos expresando hoy con esta entrevista. Son las cosas más importantes. Pero yo no voy a hablar de candidatos ni decisiones que quedan con el pueblo colombiano, porque es la esencia de la democracia. Por supuesto, y lo entendemos muy bien y hay que abordar otros temas, pero es importante que quede en el registro que se hacen esas preguntas porque esos son los temas nacionales. Por favor, adelante, continuemos con esta... En contraste con otros, yo no Sí, voy a meter en la política aquí. Perfecto. Gracias, embajador. Continuamos, por favor, y agradezco su generosa respuesta. Por favor, continuemos. Gracias. Eso está absolutamente claro. Le pregunto, señor embajador, desde la perspectiva de la diplomacia de Estados Unidos, con la experiencia que ustedes tienen, ¿cuál es el verdadero interés que hay detrás de Rusia cuando interfiere en estos procesos para apoyar a Venezuela, para lograr que haya presidentes en la región más amigos de Moscú que de Washington, para cambiar los equilibrios políticos en nuestro hemisferio? ¿Por qué interviene Rusia? ¿Por qué hay ataques cibernéticos? ¿Por qué pasan estas cosas desde la perspectiva del servicio exterior de los Estados Unidos? Bueno, yo no estoy diciendo que en este momento hay un ataque cibernético. Yo estoy diciendo que estamos en alerta en caso de que puede ocurrir, porque yo tengo confianza que este sistema democrático aquí en Colombia puede funcionar. Pero en cuanto de su pregunta, puedo... ¿Aló? Embajador, a ver, es que tenemos también preguntas del TLC. Embajador, ¿está ahí? Sí, es que es como débil la señal, ¿no? Es como débil. Pero la señal, sí, hay que volverle a marcar porque hay Claro, muchos temas no, todavía. Pues hay de todo, hay de Visas. Otoniel. Visas. Otoniel. Y el Tratado de Libre Comercio. 200 Sin años. Ahí está el embajador. A ver, profesor Quijano, perdón, Darcy, discúlpeme, para que no se nos caiga la señal. Profesor Quijano, por favor, pregunta. Es que además de los 200 años de relaciones entre Colombia y Estados Unidos, también estamos celebrando los 10 años del Tratado de Libre Comercio. El año pasado le vendimos a Estados Unidos 9.000 millones de dólares. Y estamos importando, o sea que les compramos a la economía estadounidense 14.000 millones de dólares. Es un comercio dinámico, interesante. Embajador, ¿usted cree que si hay un cambio de modelo económico por un eventual candidato, se vaya al traste este TLC? Sí. Embajador. Sí, es que está mala la comunicación, está muy mala la comunicación, hombre. Tuvimos esta primera parte de la entrevista con el embajador de los Estados Unidos. Bien, a ver, embajador, Óigame, ¿nos escucha? Luis Carlos. Bien, yo lamento mucho la comunicación, vamos a hacer una breve pausa, en instantes continuamos con más aquí en la FM. Nueve de la mañana, 5 minutos. Regresó generosamente el embajador de Estados Unidos en Colombia, embajador Philip Goldberg. Embajador, ¿nos escucha bien ahora? Sí, buenos días nuevamente.
Embajador, muchas gracias. Estas comunicaciones a veces se ponen complejas. Agradezco muchísimo que pueda continuar esta entrevista con nosotros. Tenemos unos puntos muy puntuales, unas preguntas muy puntuales mejor acá adelante. Por favor, continuemos con la entrevista. Tiene pregunta Darcy Quinn. Sí, íbamos a hablar estábamos hablando sobre la importancia de la extradición y la más reciente de alias Otoniel hacia los Estados Unidos. Mucha gente en Estados Unidos lo ha comparado casi que con el Chapo Guzmán. Digamos, tiene esa relevancia para todo lo que tiene que ver con la entrada de drogas a territorio norteamericano. Sí, no, es un narcotraficante de mucha influencia, mucha importancia. Entonces, sí, yo no sé si la comparación es necesaria. Él es un narcotraficante evidentemente muy peligroso y ha entrado mucha droga en los Estados Unidos. Se atribuye 90% de la cocaína que entra a los Estados Unidos a ese grupo Clan del Golfo. Entonces, bueno, es un caso en proceso. Probablemente es mejor no hablar de todos los delitos, etcétera, y dejar ese asunto a las cortes en los Estados Unidos. Embajador Goldberg, en 10 años Estados Unidos se consolidó como el primer socio comercial de Colombia. ¿Cómo dinamizar más este tratado de libre comercio que ha beneficiado a Colombia y Estados Unidos? Bueno, es muy importante tomar en cuenta los avances que hemos hecho por el acuerdo de libre comercio. Por ejemplo, las exportaciones colombianas han subido 53% en las categorías de exportaciones fuera de las tradicionales, tal como petróleo. Y eso es importante para crear empleo aquí, tanto como en los Estados Unidos. Y no, ha sido un éxito el acuerdo y ha beneficiado a los dos países. Entonces, queremos implementar el acuerdo y continuar implementando todo lo necesario para incrementar aún más el comercio, porque los Estados Unidos sigue siendo, como dice, el socio más importante para Colombia comercialmente, y también somos los inversores más importantes aquí. Embajador, hablemos de visas. En Colombia hay una especie como de oleada de ciudadanos que están en fila esperando la renovación de la visa, sobre todo de turista o la adquisición de esta por primera vez. Se están dando citas hasta dentro de casi 2 años. ¿Por qué tanta demora del trámite y qué decirle a los colombianos al respecto? Que necesitamos el entendimiento de los colombianos. Lo que ha pasado es que por COVID hemos tenido que demorar el proceso porque no habíamos tenido la habilidad de hacer entrevistas por prácticamente 2 años. Lo hicimos, pero pocos, por razones de salud pública, no exponer nuestra gente al público a nuestra gente para hacer entrevistas. Entonces hay una demora ahora de prácticamente 2 años para solicitar una visa de turismo o ordinaria. Hay otras categorías que podemos entender más rápidamente. Por ejemplo, para los estudiantes, los que quieren estudiar, estamos acelerando ese proceso para ellos. Pero no, es una situación que me duele realmente porque queremos promover el turismo, queremos promover las visitas familiares, pero es lo que ha pasado. Sí, señor embajador,
¿Qué saben ustedes de la investigación con las agencias de la Unión Americana sobre el asesinato al fiscal paraguayo Marcelo Pecci? Bueno, es una investigación colombiana y de la policía colombiana. Si ellos requieren colaboración nuestra, por supuesto, estamos listos porque siempre colaboramos con la policía, con las autoridades aquí, pero realmente tiene que dirigir su pregunta a la policía colombiana. Embajador, está terminando ya su periodo en Colombia. ¿Qué se sabe de su reemplazo? ¿Quién vendrá a ocupar? Una mujer. ¿Quién vendrá a ocupar la embajada aquí en Bogotá? Yo no sé en este momento porque la Casa Blanca, el presidente no ha emitido una declaración anunciando un nuevo embajador, una nueva embajadora. Tenemos que esperar hasta que el presidente diga algo. Embajador, finalmente, ¿qué pasó con la posibilidad de que en Colombia se hicieran oficinas de migración de Estados Unidos que permitieran que el proceso migratorio, es decir, el visado, la autorización de la entrada de colombianos nacionales, no se hiciera en puerto estadounidense, sino que se hiciera en Colombia, que CBP, Customs and Border Protection, estuviera en Cartagena, en Medellín y en Bogotá? ¿Sigue esa idea, embajador? Para el sistema de pre-clearance, ¿de qué Sí, se señor. refiere? Sí, el de pre-clearance. Sí, no, eso está también todavía es un asunto que tratamos entre los gobiernos. No ha ocurrido hasta este momento y yo no estoy seguro si ocurrirá o no. Todavía eso está en Entonces veremos. hay ciertos problemas asociados con ese sistema, especialmente en Bogotá. Entonces estamos tratando de lograr un acuerdo, pero no es tan fácil. Interesante, porque esa era un objetivo que tenía Estados Unidos hace unos años en Colombia. Embajador, sé que se tiene que ir y probablemente esta sea nuestra última entrevista. Agradeciéndole todo el esfuerzo, la ayuda y siempre la colaboración que ha tenido con los medios de comunicación colombianos, incluido con la FM. Gracias. Embajador? Antes de terminar la conversación, me gustaría decir que estamos hoy en Cartagena. Ayer estuvimos en Barranquilla anoche. Tuvimos un concierto excelente de vallenato y jazz para celebrar 200 años de amistad entre los dos países y 200 años de relaciones bilaterales. Por eso y estamos aquí en Cartagena esta mañana. Y es lo que me da mucho orgullo, esta relación entre los dos países. Y he estado en Colombia antes, hace 30 y algún años, como funcionario en la embajada. He vuelto como embajador después de tanto tiempo. Y tengo que decirles que el país ha cambiado mucho, pero por lo mejor. Y yo quería decir eso antes de terminar la entrevista. Y hacia ahí va mi última pregunta, embajador Goldberg. Cuando usted se reúna luego en Washington, haga su debrief antes de irse para Corea del Sur y le pregunten, oiga, señor Goldberg, Philip, ¿qué tal eso en Colombia? Usted sí ve que eso va para algún lado, eso tiene futuro, eso ha mejorado, porque en Estados Unidos, desafortunadamente, algo que vivimos muchos de los colombianos que pasamos tiempo en la Unión Americana,
es que la percepción de muchos sigue siendo que nuestro Colombia es desafortunadamente un desastre para los ojos de muchos. ¿Usted qué les diría? ¿Qué les dice? ¿Cómo tiene esa conversación? Que hace 32 años, cuando llegué a Colombia la primera vez, este país tuvo un problema con narcotráfico y los carteles de Medellín y Cali que no nos permitieron viajar a todo el país, a Medellín, a Cali. Medellín ahora es una ciudad turística con restaurantes y bares. No pude ir a Santa Marta. La semana pasada estuve en Santa Marta visitando a Ciudad Perdida, cerca de Santa Marta. También yo volví a Colombia en 2000 para ayudarle a entonces embajadora Ann Patterson con el principio de implementar Plan Colombia. Y el país fue prácticamente un país fallido. Entonces, yo tengo que decir que este país ha mejorado, ha hecho mucho progreso. Ahora es un miembro de OCDE, es un país de ingresos de clase medio alta en el mundo. Entonces hay mucho progreso, pero hay muchos desafíos también. Y ese mensaje que tengo, que yo sé que en el año pasado y especialmente durante el periodo de COVID, todo el mundo ha sufrido mucho, ha enfrentado muchos problemas de salud, económicamente, en todos campos, sentidos. Pero yo he visto también un avance aquí que de vez en cuando no se reconoce aquí. Y por eso es parte del mensaje. La otra parte, sin duda, es que hay muchos desafíos que tenemos en conjunto enfrentar en contra de narcotráfico y la producción de droga, porque, por supuesto, es una corresponsabilidad. Nosotros en los Estados Unidos tenemos que bajar el consumo de droga mucho más y está subiendo en este momento, en parte por COVID y los problemas sociales económicos. Por eso no hay un estado de perfección, pero hay que reconocer de vez en cuando el progreso que Colombia ha hecho y es parte de mi mensaje aquí, tanto como en Washington. Embajador, muchísimas gracias. Espere, Luis Carlos, una última pregunta, por favor, señora, embajador. sí, Yo quiero saber si la CDC va a tumbar la restricción que hay para viajar con nuestros perros a Estados Unidos. Importantísimo. Eso Toño necesita volver a territorio norteamericano. Tengo que decirle a Luis Carlos que yo no tengo perro. Entonces no tengo este problema. Yo sé que algunos de mis compañeros en la embajada tienen el mismo problema, pero la CDC para mí, ¿lo va a quitar o no? Qué pena, Luis Carlos. Embajador, es usted muy gentil, le mando un abrazo y siempre agradecido con usted y todo su equipo en la embajada. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias a todos. Gracias, embajador. El embajador de los Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, entrevista aquí en la FM. Ya regresamos.